Pues buenas tardes. La idea de esta comunicación es trasladarle un poco la información o los trabajos que hemos realizado desde el Cabildo de Gran Canaria para el control de herbívoros invasores, fundamentalmente cabras y ovejas. Y nada, antes que nada, lo primero que quiero hacer es enmarcar el problema. Es decir, porque muchas veces hay un intento intencionado de poner en el mismo saco lo que es la ganadería legal con el tema de los animales asilvestrados. Los datos que vemos aquí son datos de 3 islas y son aproximados, ¿no? Los números grandes, estamos hablando de la combinación de cabras y ovejas que hay en estas 3 islas, en Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife, con las estimaciones, los censos estimados de animales asilvestrados, con lo cual no estamos hablando de ganadería. Cualquier acción que se realice sobre esos animales asilvestrados no tiene que ver ni con el mantenimiento ni con la conservación de la actividad ganadera, sino se trata de una actividad de conservación del medio natural, ¿no? Es decir, apartamos del debate la ganadería de la situación de los animales asilvestrados. Básicamente, bueno, son datos que todos sabemos. Las cabras y ovejas vinieron con los aborígenes, con lo cual no forman parte de la biota originaria de Canarias. Estamos hablando de unos 3.000 años y estamos hablando de islas que, entre la más antigua, que es Fuerteventura, unos 20 millones de años, y la más nueva, que es el Hierro, unos 2 millones de años, eso nos da claramente a entender que la flora ha evolucionado y se ha desarrollado una ausencia de estos predadores y, por tanto, como consecuencia, no los necesitan tampoco, porque uno de los comentarios que se decían por ahí a veces, bueno, es que abonan el campo, tal, bobería. Entonces, el impacto de las cabras. Estamos hablando de animales que pasan unas 9 horas al día comiendo. Cada animal puede consumir 1,5 kilos de vegetación, con preferencia, ya lo sabemos, ya lo han comentado otros ponentes, por la vegetación nativa, porque precisamente se ha desarrollado en ausencia de este tipo de predación y no ha desarrollado los mecanismos de autodefensa que tiene la vegetación en el continente. Además de que no existen los equilibrios ecológicos, no hay predadores naturales sobre estos herbívoros. Cuando hablamos de determinados trabajos científicos de lo que es incremento de la biodiversidad debido a la actividad ganadera, realmente lo que estamos hablando es que se produce un aumento del número de especies generalistas de carácter mediterráneo, fundamentalmente herbáceas, frente a las especies nativas canarias. Simplemente estamos hablando de que se incrementa un número. A ver. Bueno, este es un vídeo de Marco Díaz Bertrana que sobre donde se ve un grupo de animales en el entorno, bueno, en el municipio de Agaete. Ahí mandándole a... Cuéntala ya que estás ahí, a ver qué cuentas ahí en el grupo ese. Arriba tiene un poco más. No. Yo, si estoy pillando un macho dándole con los cuernos a un orobal, Este comportamiento ya lo comentaremos en uno de los apartados próximos, ¿no? Tal como hablaba Juan Luis, ¿cuál puede ser el origen de estos animales? Puede haber pérdidas en explotaciones, es decir, animales que desaparecen y no vuelven a la explotación, o incluso en algunos casos sueltas intencionadas para hacer un aprovechamiento posterior, sobre todo de las crías, ¿no? Evidentemente estamos hablando de un aprovechamiento al margen de cualquier control ganadero y sanitario, ¿no?
Las metodologías que se han empleado básicamente son la abatida y luego las capturas en vivo. De las capturas en vivo nosotros hemos testado lo que se denominan o que se ha dado en denominar apañadas, con comillas, porque la apañada es una práctica ganadera de Fuerteventura y esto es otra cosa. Lo que es la gambuesa social o la actividad de cetrería. Para comparar la eficiencia de esas actividades, lo hacemos pues, básicamente con los valores económicos, ¿no? Es decir, tenemos que lo que son las capturas, los llamados apañadas, pues conllevan un gasto aproximado de casi 700 euros por animal. Las abatidas, unos 120, la gambuesa social fueron en torno a los 2.000 euros y la cetrería, pues casi 3.000 euros. Y ahora explicaremos un poco por qué. Bueno, el tema de las capturas. Desde el año 2017 se autorizan a una serie de personas que lo solicitan la posibilidad de capturar animales asilvestrados. Y esta ha sido la evolución de las autorizaciones otorgadas, ¿no? En el año 2017 la autorización duraba por un año, en el año 2018 tenemos 53 personas, el máximo de personas autorizadas, ya empezaron a otorgarse por 2 años y ahora mismo estamos en el último periodo de autorización que dura hasta el 2026 y tenemos 36 personas autorizadas. La captura, ¿en qué consiste? Básicamente en que los perros acorralan a los animales en un sitio donde no puede salir. A partir de ahí estos animales son enlazados y, digamos, retirados. Esos luego se suelen dejar, pues a lo mejor un día o 2 amarrados, un poco para que pierdan el vigor, porque estos animales para retirarlos, del medio natural muchas veces son sitios de captura muy alejados donde están las carreteras, donde puedes tener el apoyo de los vehículos, etcétera. Se produce la retirada efectivamente a través, o sea, una vez enlazados y luego ya se llevan en los vehículos. Si hacemos un seguimiento de los censos que se han ido realizando junto con los números de capturas, lo que vemos es que, por ejemplo, en este caso frente a Gugui, en el caso de Gugui lo que tenemos es prácticamente 2 curvas paralelas. Y en la situación de otros espacios muestreados, pues se da una situación muy parecida. Es decir, esta actividad es una actividad que lo que está es impidiendo que la población crezca, pero en ningún caso va a producir la retirada, o la desaparición de esos animales asilvestrados del medio. Lo que es la gambuesa social. La gambuesa social fue un procedimiento por el cual se genera un vallado que conduce a un fondo de saco y ahí, digamos, intervinieron muchos colectivos, pastores, apañadores, personas del Salto, del Garrote, etcétera, y lo que se trataba es de conducir a los animales de todo un territorio muy amplio, empujarlos hasta este fondo de saco. Como tal, vamos a ver, está sujeta a mucho, es una actividad que está sujeta a azares, y muchos de los azares tienen que ver con que te aparezcan personas desconocidas por otro lado o a lo mejor, otras perturbaciones, y eso hace que los animales no sigan el recorrido previsto, y el efecto fue que, bueno, digamos, por eso los costes fueron tan elevados, ¿no? Se capturaron en este procedimiento solo 3 animales. En el caso de la cetrería, lo que se hizo fue trasladar una práctica que se estaba realizando en Baleares, la utilización de águilas para la captura de ganado, pero que normalmente consistían, bueno, difícilmente, salvo que sean animales jóvenes, el águila mata a la cabra y tiene que estar asistido por el ser humano para retirar a los animales, ¿no?
Eso no es muy efectivo, se testó en Gran Canaria, pero no es muy efectivo en un territorio abrupto como el que tenemos, porque, claro, hay que ir a recuperar tanto el animal capturado como el águila, y a veces a distancias y con unas pendientes y con un territorio muy abrupto, con lo cual no era eficiente. En la prueba que se hizo se capturaron simplemente 2 animales. El estado veterinario de los animales capturados. Aprovechamos la situación de captura para comprobar cuál es el estado veterinario de esos animales. Normalmente, bueno, en términos de parasitosis tenemos prácticamente todos presentan garrapatas, un número muy importante presentan nemátodos, protozoos, y además estamos hablando de muchas veces, digamos, parasitosis que presentan riesgo de traslación al ser humano. Cuando hablamos de zoonosis, ya enfermedades producidas por bacterias, por ejemplo, se detectó la fiebre Q en 3 animales capturados y la paratuberculosis en 2 animales capturados, así como una importante prevalencia de cepas de Escherichia coli con genes zoonóticos, ¿no? ¿Significa esto que, o sea, vamos a ver, esto, la traducción es que al final también se convierten en un reservorio de enfermedades y de patógenos que pueden afectar tanto a las ganaderías legalmente establecidas y que tienen un control veterinario, como al ser humano, cuando estamos hablando de zoonosis, ¿no? Conclusiones, ¿no? Básicamente, o sea, en este auditorio básicamente lo tenemos claro, pero como hay que dejar claro al resto de la sociedad, estamos hablando de un animal que no forma parte del patrimonio natural de Canarias porque ha sido traído por el ser humano, forma parte del patrimonio cultural y económico de Canarias, eso es innegable. Y además, como tal patrimonio, tiene que ser objeto de protección. Volvemos a la diapositiva del principio. Tenemos que separar lo que es animales asilvestrados de la actividad ganadera, que cuenta con apoyo y que tiene que seguir contando con apoyo para que sea una actividad que dé los resultados y los beneficios sociales y económicos que nosotros esperamos. Hay una gran, o sea, es irrelevante el número de animales asilvestrados frente al número de animales en ganaderías legales. Digo más, en Gran Canaria estábamos hablando de 500 animales asilvestrados, una estimación que puede ser más o menos acertada, pero es que todos los años van a matadero unos 4.000 animales. O sea, no es un problema de mortalidad o un efecto grave en la cabaña caprina y ovina de Canarias la desaparición de los animales cimarrones, en absoluto. El origen, más o menos, podemos intuirlo, pérdidas o sueltas intencionadas, ¿no? Y bueno, ya claramente los impactos son los asociados al impacto natural y al impacto zoosanitario. Vamos a ver, lo que hemos comentado, el control, o sea, no podemos esperar solucionar el problema basándonos solo en las capturas de los animales. Es un mecanismo de contención, pero no es un mecanismo de solución del problema. Ya lo vimos antes, de los métodos de captura testados, el tema de la cetrería y la gambuesa social fueron los que tuvieron los costes más elevados en términos económicos y de bienestar animal. La batida es mucho más eficiente. Abundamos también en la importancia económica y cultural de lo que es la ganadería legalmente establecida, por contraste con la situación de los animales asilvestrados.
No hay que olvidarnos de que estamos hablando de animales domésticos. Un animal doméstico asilvestrado es equivalente a un animal doméstico abandonado. Nunca va a estar en las condiciones de bienestar que está bajo la responsabilidad directa del ser humano. Y bueno, básicamente esto es todo. Muchas gracias. Yo quería comentar que realmente lo que es el trabajo, o sea, el papel de la actividad ganadera respecto al origen del problema, que sí hay una conexión directa, hay una conexión clara, independientemente de la legitimidad de la actividad ganadera en sí mismo, ¿no? Pero que la actividad ganadera es el origen del problema, eso sin duda. Existen pues muchas situaciones, las has diferenciado dos situaciones, ¿no? La suelta intencionada o la pérdida, sí, el escape. Todo está relacionado, porque la pérdida realmente viene porque no hay control adecuado de los animales. Entonces, lo que estamos es ante un montón de explotaciones que son marginales y que realmente no tienen un control, sueltan los animales sin el pastor y demás. Entonces hay todos unos gradientes de situaciones, pero que realmente al final propician esta... O sea que es importante tener la claridad de idea de que es un problema que hay que gestionar desde el punto de vista del sector ganadero, porque el sector ganadero es el originario de esto, independientemente de que haya que ser cuidadoso pues con los valores culturales, económicos y demás, pero que es inevitable tener que acudir al origen del problema y hay que tratar de ordenar ese sector. Yo creo que esto es un punto fundamental. El procedimiento de realizarlo, no sé si la vía punitiva o la vía de que sean los ayuntamientos, los guardias municipales o la Guardia Civil, todas estas las fuerzas, pero desde luego el sector y la administración ganadera algo tiene que decir. En mi experiencia, normalmente se lavan bastante las manos con este problema. Quiero también hacer relevancia de que hay unos riesgos que yo mismo personalmente he vivido, y es el riesgo a las personas, de accidentes en coches por invasión de la vía pública y demás del ganado, que es uno de los temas que hace reaccionar a la población en contra de esta situación, ¿no? Las medidas que se han tomado en el caso de La Gomera es una isla que, a diferencia de lo que has dicho, que es irrelevante la proporción de ganado asilvestrado respecto, allí es al revés, hay mucho más ganado, o hay bastante más ganado asilvestrado que ganado legal, en condiciones legales, ¿no? Entonces, esta situación, desde luego, en otras islas, el caso del Hierro, por ejemplo, puede llegar a esa situación en caso de que no se tomen medidas drásticas. Y por último, yo creo que es inevitable decir, bueno, pues la falta de decisión por parte de las autoridades, en prácticamente la mayor parte de Canarias, de no optar por la vía que es fundamental, que lo hemos visto con los precios, y que es la opción del abatimiento. Esto es un poco lo que quería comentar. Ángel, nada que añadir, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Primero, perdona mi ignorancia, pero te quería preguntar si las actividades ganaderas legales, las cabras o bovinos, tienen alguna clase de chip, como los perros, por si en algún momento se pierden o no. En principio, lo que comentaba Juan Luis, todo animal de una explotación ganadera tiene que estar crotalado y luego
Hablaba de un bolo, un microchip en el estómago, ¿no? ¿El bolo? Bolo abdominal, vale. ¿Bolo? Ruminal, vale, gracias. O sea, es claro, los animales tienen que estar identificados en una explotación legal. Si no hay más preguntas, continuamos con el resto de intervenciones, entonces.